Acompáñeme por favor en su Biblia al libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 24. Ahí vamos a iniciar con esta conferencia. Repito la cita bíblica, Proverbios capítulo 4, versículo 24. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Por ello, ahora te pedimos, Señor, tu ayuda. Sabemos que la necesitamos para que lo que vas a enseñarnos hoy sea de beneficio para todo nuestro ser. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Seamos Entendidos. El nombre de esta conferencia lo he titulado Decide conforme a la voluntad de Dios. Ese es el nombre que le di a esta conferencia. Decide conforme a la voluntad de Dios. Le voy a decir una verdad. A lo largo de la vida, es decir, desde que nacemos hasta que nos salimos de esta tierra, a lo largo de la vida vamos a enfrentar diversas situaciones. Algunas que no tienen ninguna dificultad, pero otras muy difíciles. En ambos casos, no hagamos un juicio u opinión conforme a nuestros deseos, sino acorde o lo que corresponde a lo que está escrito en la Biblia. Algo que ha sucedido de toda la vida es que varones, mujeres que se exponen al Evangelio en un porcentaje a veces alto, no siempre es así en congregaciones cristianas, pero a veces en porcentajes altos toman decisiones no de acuerdo a la Biblia, o emiten juicios no de acuerdo a la Biblia, o actúan no de acuerdo a la Biblia, sino a sus deseos, a sus emociones, como a ellos les parece. Yo quiero decirle, todo ser humano que asiste a una congregación donde se le enseña la verdad y decide conforme a su razonamiento, sus emociones, etcétera, etcétera, pues por consecuencia no le va a ir bien. Pero veamos un testimonio en la Biblia y por ahí vamos a ir poco a poco comprendiendo lo que Dios nos quiere comunicar esta noche. Génesis 39, versículos 9 al 11. Ahí inicio para que se comprenda mucho mejor cuál es el mensaje de Dios para ti, para mí esta noche. Génesis 37, versículos 9 al 11. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Después José tuvo otro sueño. Se entiende que ya había tenido unos anteriores. Y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Verso 10, cuando le contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Versículo 11, sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pesaba mucho en este asunto. Cuando alguien que se expone a la Biblia, cuando alguien que escucha de la palabra de Dios, cuando alguien que de alguna manera es instruido en los caminos de Dios, pero los preceptos, llámense mandamientos, promesas, exhortaciones, atributos de Dios, testimonios de Dios, todo lo que está en la Escritura, pero cuando todo ello no está en nuestro corazón, nosotros actuamos contrariamente a lo que dice Dios. Y le voy a explicar. Por ejemplo, en esta familia había un conflicto entre hermanos. La razón, los medio hermanos de José, porque no eran sus hermanos, eran sus medio hermanos. Los medio hermanos de José razonaban con sus juicios y con sus sentimientos y no conforme a las Escrituras. Cuando un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un empleado, un servidor de la iglesia o cualquier otra persona, cuando nosotros no razonamos conforme a las Escrituras, cuando nosotros decidimos conforme a lo que, a veces hasta lo que nosotros deseamos, queremos, entonces aquí hay problemas. ¿Por qué dije el comentario anterior acerca de los hermanos de José? Por lo siguiente, porque José, ¿qué les estaba comunicando? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Era una invención de él o era una palabra de Dios a través de él? ¿Qué era? Era una profecía. Por eso les digo pues, Dios me dio un sueño. O sea, José no fue a comer tacos aquí al centro de Ocotlán y en la noche se puso a soñar, ¿verdad? Le hicieron daño los tacos, como dicen por ahí. No.
Lo que José le estaba comunicando a su papá, a su mamá, a sus hermanos, era algo que Dios le había dado a él. Y él de manera íntegra, honesta, se lo estaba comunicando. Si tuviéramos más tiempo, leíamos los más o menos 8 o 9 capítulos adelante de este 37 y veríamos todo lo que Dios dijo de José. Todo se cumplió. Claro, no le salió nada sencillo, ¿verdad? Pero todo se cumplió. Y fíjense el contraste. Los hermanos razonaban con su mente natural, con sus sentimientos naturales, pero su papá no. Porque ahí dice que Jacob, ¿qué hacía? Meditaba o pensaba con atención y detenidamente sobre lo que José había expresado. ¿Cómo es que tú y yo, cómo es que un joven, un adolescente, alguien de la tercera edad o fuera de la congregación en cualquier otro lugar, cómo es que tú y yo podemos expresarnos, podemos actuar, podemos hacer cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? Escucha este consejo. Te va a servir, digo, si quieres actuar así, si ya te quieres evitar un montón de problemas. Escucha este consejo. Antes que expreses algo o tomes una decisión en cualquier situación, te lo vuelvo a decir, recíbelo en tu espíritu. Antes que digas algo, antes que expreses algo o tomes una decisión en cualquier situación, analiza o examina el entorno o conjunto de circunstancias que rodean la situación o asunto. No decidamos a la ligera. No veamos la Biblia y veamos al semejante, al prójimo, pues. ¿Cómo decirlo para darme a entender? No lo veamos como está escrito y vámonos sobre él y decidamos así. No, así no es. Y me voy a ir explicando más. Simplemente estoy haciendo esos comentarios para que lo que le dije anteriormente le sea de beneficio, obvio, a quien sea persuadido, varón o mujer, obvio, a quien lo quiera poner por obra. Pero ¿cuándo tienes que hacer esto de analizar, de examinar el entorno? ¿Cuándo lo tienes que hacer? Antes, no después. Ay, ya la regué, dije esto y no era así. Ay, ya hasta me divorcié y no me tenía que haber divorciado. Ay, ya. ¿Cuánto les ha pasado así? Y después dices, qué regadota! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo lo tienes que hacer? ¿Después que la regaste? Antes. ¿Qué quiere decir antes? Con anterioridad, de antemano, atrás en el tiempo. Esto que te estoy comunicando de parte de Dios es esencial. Créanme, hay muchas personas destruidas dentro de la iglesia cristiana. Qué terrible, ¿no? Se supone que no debe haber ninguna, porque se supone que naciste de Dios, eres cristiano, eres cristiana, tienes el Espíritu Santo, está la Biblia, y resulta que hay un montón de gente destruida dentro de la iglesia cristiana. Y diciendo, caray, allá donde no conocen a Dios, fuera de este entorno espiritual cristiano, pues sí, pero dentro, ¿cómo? Pero en fin, Dios me dio esta palabra y yo sé que el Señor nos va a hablar, si no todos, algunos, yo lo sé. Les sigo enseñando. Voy a poner un ejemplo para ser más práctico y más comprensible lo que dije anteriormente. Un hijo o una hija se va de la casa a vivir con su novio, con su novia, no se une en matrimonio, o este hijo o hija consume bebidas alcohólicas o drogas, o este hijo o hija expresa palabras soeces, o este hijo o hija tiene un ingreso económico con el que ya puede apoyar la economía de la casa, pero no lo hace, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para darme a entender mucho mejor. Ahí te va el consejo, papá, ahí te va el consejo, mamá. Antes de que digas algo, antes de que salga algo de tu boca, o antes de que apliques una disciplina, papá, mamá, necesitas hacer ¿qué? Examinar la situación. El hijo se va con la novia sin casarse, o viceversa, o el hijo o la hija empieza a consumir drogas, etcétera, etcétera, y el papá y la mamá
de inmediato dicen, ciérrale la puerta, aquí ya no entra. Y si viene ahí con un bebé, no la recibo. Ay, a ver cómo le hace. Antes que te conviertas en juez, papá, antes que te conviertas en juez, mamá, y tu servidor también, ahí te voy, anótalo en tu corazón. Papá, mamá, necesitas examinar la situación. Por ejemplo, eso es para ti, papá y mamá, y también para mí. Instruí a mi hijo, instruí a mi hija, por lo menos en lo esencial del evangelio. Eso te lo tienes que preguntar antes que emitas un juicio, antes que le cierres la puerta a tu hijo. ¿Me estoy explicando? Tienes que preguntarte esto, mamá, papá. Instruí a mi hijo, por lo menos en lo esencial del evangelio. Le di testimonio a él o a ella. Cuando digo testimonio es bíblico, ¿eh? Animaba a mi hijito, a mi hijita a poner por obra el evangelio. Clamaba a Dios o pedía a Dios insistentemente por él o por ella para que se despertara su espíritu, su hambre de Dios, le buscara a Dios, viniera al Señor. Lo hacía yo de manera continua. Estoy poniendo algunas cosas muy así, no muy profundas, pero que son fundamentales. Sigo contigo, papá, sigo contigo, mamá, y también es para mí. Si un padre de familia, si una madre de familia no ha hecho nada de esto, escúchame bien, papá, mamá, y es para mí, tú y yo no tenemos ningún derecho, de acuerdo a la Biblia, a disciplinarlo. Tú y yo no tenemos ningún derecho de disciplinar a nuestros hijos, hijas. Pero es que está pecando. Sí, pero la Biblia dice, primero instrúyelo. ¿O no dice así? Efesios 6:4. No lo quise poner en mi bosquejo, pero estúdielo. La palabra de Dios en Efesios 6:4 dice que primero no lo fastidies con tu carácter, papá, mamá, así dice. Y la segunda parte dice que lo instruyas, ahí dice que lo amonestes. Pues esa palabra amonestación habla de instruirlo de una manera amplia, profunda a tu hijo o hija. Entonces, ¿a qué tenemos derecho cuando no hemos hecho nada de esto con nuestros hijos, hijas? Únicamente a decirle a mi hijo, a decirle a mi hija, mi vida te voy a ayudar, o como tú le llames, mi amor te voy a ayudar, o si lo llamas por su nombre, no quiero mencionar nombres aquí, si lo llamas por su nombre, únicamente decirle, te voy a ayudar, te voy a orientar en lo que necesitas. Pero en este trayecto, en este caminar, papá, mamá, tú y yo debemos mostrarle compasión a nuestros hijos, hijas. Debemos darle toda clase de beneficios. Y después de poner por obra nuestra propuesta, esperar un tiempo. Esto es lo que enseña la Biblia. Si no hemos hecho nada de lo que ya mencioné, entonces vas a mandar, papá, mamá, si actúas de manera injusta con tu hijo o hija, vas a mandar a tu hijo o hija, ahora sí que a su total destrucción. Si alguien dice, ¿de dónde sacó todo eso, hermano? No lo voy a leer. Hay muchos testimonios, pero solo anoté pero no lo voy a leer, si gusta anotarlo. De Daniel capítulo 4, versos 24 al 36. Daniel capítulo 4, versos 24 al 33. Ahí Daniel le revela un sueño a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tuvo un sueño y como siempre, sus brujos, sus astrólogos no se lo podían discernir o no le podían decir en qué consistía. Entonces Daniel le reveló un sueño a Nabucodonosor donde le dijo que Dios lo iba a disciplinar a él. ¿Por qué? Porque era bien corrupto, era bien orgulloso, era bien altivo, era bien mala onda Nabucodonosor. Entonces le dijo, mira, Dios te va a disciplinar. Tú vas a estar 7 años con los animales. Tú vas a comer hierba como los animales. Tú te vas a bañar con el rocío del cielo. Y hasta que pasen 7 años, tú vas a reconocer que Dios es el soberano y que Él gobierna sobre todas las naciones. Es decir, Dios, Él te puso y Él es el que tiene todo el señorío sobre ti, Nabucodonosor. Y cuando tú reconozcas esto, Nabucodonosor, Dios te va a perdonar y Dios te va a regresar nuevamente a tu posición que tenías. Pero también Daniel le aconsejó en estos versículos que le dije a Nabucodonosor que dejara de hacer lo malo, que ayudara a toda la gente con necesidades.
que hiciera actos de justicia, pues que mostrara a Dios arrepentimiento y temor a Dios. Pero dice aquí mismo que pasó un año y el rey Nabucodonosor continuó igual. Solo te leo los versículos 29 al 31 en la traducción lenguaje actual de Daniel 4. Un año después el rey andaba paseando por el palacio y dijo: qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Verso 31. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. Enseguida se cumplió lo que Dios dijo a través de Daniel. Dios hace misericordia contigo y conmigo cuando le fallamos. Mire, a veces ni cuenta nos damos. Cometemos una falta, una imprudencia, un pecado, y Dios de inmediato no nos castiga. ¿Qué hace Dios contigo y conmigo? Retarda el castigo, porque Él está esperando que tú y yo, ¿qué? Nos arrepintamos. Te leo un texto aquí si gusta buscarlo, si no yo le doy lectura. El Salmo 103 verso 8, Salmo 103 verso 8, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Repito, Salmo 103 verso 8, leo la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Le digo esta verdad: Dios con todo ser humano tiene largura de ánimo o mucha paciencia, no importando el tipo o multitud de rebeliones que esté practicando. Y a la vez Dios le pospone el castigo a esta persona, a este hombre, a esta mujer rebelde, con el propósito de darle tiempo que cambie su manera de pensar o planes y se vuelva a Él. Desde luego, en ese trayecto en el que Dios le pospone la disciplina, que Dios no lo quiere castigar, en ese trayecto, ¿sabes qué hace Dios? Le muestra o de otra manera hace que el pecador, la pecadora, dentro sobre todo en su conciencia, él se dé cuenta que lo que hizo está muy mal. Está muy mal. Y en ocasiones también, ¿sabes qué hace Dios? Detiene su provisión a ese hombre o esa mujer. Es decir, empieza con escasez, tiene problemas de diferente índole, no le alcanza para muchas cosas, pero ¿qué está haciendo Dios ahí? Trabajando con ese hombre, con esa mujer, pero está deteniendo el castigo. ¿Qué estoy tratando de comunicarte con esto, papá, mamá, en lo que inicié ahorita esta conferencia para ilustrarla y que se comprenda lo que el Señor me dio en este servicio para comunicarte? Que tú y yo no debemos aplicar ninguna disciplina a nuestros amados hijos, hijas, si no hemos hecho lo que te mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Aplicar disciplina o castigos a nuestros amados hijos, hijas, si no hemos hecho lo que te mencioné anteriormente. Ahora, cuando tú ya enseñaste, cuando tú ya fuiste muy generoso, cuando tú ya le dedicaste mucho tiempo, tu servidor, si su hijo o su hija continúa en sus rebeliones, entonces sí, Dios te autoriza a través de su palabra a aplicar diversos tipos de disciplina. ¿Para qué? Para ayudarlo a que regrese a Él o que vuelva a Él. Espero estarme dando a entender, porque créanme, este es un mensaje de Dios. Todos son muy importantes, pero este se ocupa muchísimo en estos días, muchísimo más que en otro tiempo. Entonces, espero con este primer ejercicio ya puedan ir captando qué es lo que Dios nos quiere comunicar con esta conferencia. Decide conforme a la voluntad de Dios, pero lo voy a aplicar en otra circunstancia. Por ejemplo, cuando nuestra esposa, o en el caso de una mujer, su esposo, manifieste conductas contrarias a las Escrituras, también es necesario examinar la razón o el motivo de su conducta conforme a las Escrituras. Repito,
aplicando esta conferencia a otra circunstancia, cuando nuestra esposa, o en el caso de una mujer, su esposo, manifieste conductas contrarias a las Escrituras, también es necesario examinar la razón o el motivo de su conducta conforme a las Escrituras. Porque como compartía los matrimonios el sábado, ¿cómo inició tu relación matrimonial? ¿A poco inició con pleitos? ¿A poco inició con resentimiento? ¿A poco inició con gritos? ¿Verdad que no? No, hombre, puro gozo, pura alegría. Bueno, entonces, cuando en un matrimonio, después de meses, años, etcétera, etcétera, hay discrepancias, hay problemas, hay todo tipo de, no sé, contrariedades, ahí tenemos que examinar la razón antes de. Te pongo un testimonio aquí. Leo Esther capítulo 1 versos 3 al 12. Esther capítulo 1 versos 3 al 12. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. En el tercer año de su reinado, está hablando de Asuero, hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días, fíjese, 6 meses de fiesta. Y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo. O sea, primero fue para sus oficiales, sus funcionarios públicos. Después invitó a todos los que vivían en esa, porque eran muchas provincias de todo ese país. Dice, un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa. Desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. Siguiente versículo. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura, que pasaban por anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro, sillas de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Versículo 8, por decreto del rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Sigo con el siguiente versículo. Al mismo tiempo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey de Jerjes. Verso 10. Al séptimo día de la fiesta, o sea, 7 días después que ya estaban consumiendo alcohol y alimentos, etcétera, etcétera. Repito el verso 10. Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre, entiéndase borracho, a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que le servían, Meumán, Bista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, verso 11, que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Versículo 12, pero cuando le comunicaron la orden del rey, a la reina Basti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. A ver, el rey Asuero primero reflexionó, el rey Asuero primero razonó si esto era benéfico, no solo para Basti, sino también para él, porque él era el marido. ¿Razonó antes? No. Aquí vemos a un esposo, que era el rey Asuero, generoso con sus colaboradores y con todo el pueblo, pues eran 127 provincias. Dice la escritura que este país que él gobernaba estaba desde la India hasta Etiopía, muy generoso, mucho lujo. Imagínense, sillas de oro, vasos de oro, vino de la mejor calidad, ya me imagino el tipo de alimentos, muy generoso. Pero aquí pónganme atención, pero con su esposa era un marido insensato. Ahí está el esposo bien generoso con la secretaria, bien generoso con los amigotes, bien generoso, no sé, hasta si quieres te voy a traer los tacos hasta Ocotlán, ¿no? Porque allá están bien buenos, ¿no? Vive en Guadalajara, pero
Ahorita me voy en mi Jetta 2024 y los compro bien a toda, pero con su mujer, bien insensato, bien mala onda. Porque, ¿qué le ordenó a Basti? Que se exhibiera delante de una multitud de varones que ya habían consumido mucho alcohol como él. Vean la insensatez de este marido. ¿Y qué es lo que quería este hombre? Que contemplaran, que miraran con atención y detenimiento, ¿qué? Su belleza. ¿Cómo está el corazón y los ojos de un borracho? ¿Cómo está? Llenos de lascivia, ¿no? Llenos de lujuria. Es un libidinoso. Es de lo peor cuando está así el hombre. Vean la. Bueno, Dios me llevó aquí, porque ni siquiera lo busqué. El Señor me dio este texto. Vean cómo está la condición muchas veces del corazón del hombre. Y que según él, es que quiero que la vean para que vean que tengo la mejor mujer. Hijos, no, de plano. Pregunto, ¿lo que este marido pedía a su esposa los deshonraba o desacreditaba a ambos? Pues sí. Fíjense, cuando antes de decidir no pensamos, no vamos a la Biblia, no obtenemos conclusiones correspondientes a ella. ¿Para qué? Para que nuestra esposa sea tratada como es digno. Y viceversa el esposo. ¿Y qué sucedió con Basti? Pues ella era una mujer prudente, era una mujer temerosa de Dios. ¿Qué hizo Basti? No accedió a esta orden. ¿Y qué hizo el marido? Se enojó. Y así, bien borracho, consultó a estos mismos que le mencioné anteriormente. Principalmente dice la escritura en los siguientes versículos, que creo que se llama Meumán, algo así se llama, el que pidió consejo. Fíjense bien, entre borrachos ahí, pidiendo consejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de acuerdo a los versículos 13 al 22, Esther 1 se divorció. Fíjense nada más. Qué tonto divorcio, ¿o no? Fíjense nada más. Su mujer, queriendo cuidarlo a él y a ella, dijo, como no se vino a exhibir, carta de divorcio. Aquí es muy importante comprender esto, varones, mujeres, solteros, casados. Es muy importante comprender esto, que tú y yo no debemos expresar nada, mucho menos debemos tomar decisiones. Repito, debemos aprender de aquí, de este testimonio de Azuero y Basti, que tú y yo, esposo, esposa, y lo podemos aplicar a cualquier otro que esté soltero también, no debemos expresar nada y mucho menos tomar decisiones cuando uno de los dos o ambos piden cosas, como aquí Azuero a Basti, o cuando hay muchas otras cosas más en torno al matrimonio. Por ejemplo, hay matrimonios que tienen problemas con su cónyuge, sea la esposa, sea el esposo, porque él o ella no lo respeta, porque él o ella no le da las atenciones debidas, porque cuando a veces la familia de él, la familia de ella, la mayoría de ellos no creen en Dios. Entonces, cuando en ocasiones van a visitar a la familia de él, la familia de ella, lo único que se lleva ella o él son menosprecios, son comentarios que ofenden, que lastiman. Estoy ampliando más esto, que solamente lo que leí anteriormente en el libro de Esther. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en ocasiones el esposo, la esposa, o puede ser un hijo, una hija, dice, papá, mamá, yo a la casa de mi abuela no voy. Así, a la casa de mi abuela no voy. Oye, pero si esta abuela sí, pero así como es. ¿Cuántos han tenido una abuelita como la que yo tuve? Llegaba con ella, la abuelita, ¿cómo estás? Lárgate, tú no eres mi hijo. Era mi abuelita. Mi padre con mi mamá fue con la única que se casó, tenía como 20 mujeres, mi padre. Y decía, los otros nietos de tu papá son mis nietos, tú lárgate.
¿Usted cree que a mí me daban ganas de ir con mi abuelita? Estoy hablando realidades. Aquí lo que tiene que hacer un papá, una mamá o un esposo, una esposa, ¿qué es? Analizar el entorno que está alrededor de lo que pide o nos piden, de lo que nos hacen ver, etcétera, etcétera. Tenemos que ver qué, el entorno que está alrededor, porque si no lo hacemos así, ¿cómo vamos a actuar usted y yo? ¿Cómo vamos a decidir usted y yo? Conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestras emociones, conforme a nuestros deseos. Es que aquí se tiene que hacer lo que yo digo. Así estaba este cuate Azuero. Y como no se hace lo que yo digo, divorcio. Hay muchos problemas, repito, en matrimonios, familias, entre hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, porque antes de hablar, antes de decidir, antes de, no sé, otro tipo de actuaciones, nosotros no hacemos lo que le estoy enseñando esta noche de parte de Dios. Le sigo enseñando y le doy un consejo. No se debe responder a una esposa o no se debe responder a un esposo o a un hijo, una hija, a un papá, una mamá de manera contraria a la realidad o el asunto, argumento que papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija me está presentando si tiene la razón. Se lo vuelvo a decir. No debemos responder a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, hija, entre hermanos, etcétera, etcétera. No debemos responder de manera contraria a la realidad o el asunto o argumento que me está presentando si tiene la razón. Basti tenía la razón. Tenía la razón. Pero el marido dijo, no, aquí se hace lo que yo digo. Quiero decirte, aunque tú seas el esposo, como yo soy esposo, somos la cabeza, pero eso no nos autoriza a que se impone mi voluntad. No, se impone la voluntad de Dios, no mi voluntad. Que yo soy papá, usted es mamá, no se impone su voluntad, señor, señora. Se impone la voluntad de ¿quién? De Dios. Tú y yo simplemente somos administradores o mayordomos, es todo lo que somos. Punto. Es como sirviendo aquí en la congregación. ¿Qué soy yo? Un servidor de Dios y un servidor de ustedes. Punto. ¿Quién nos gobierna en una congregación? Dios a través de la Biblia. Entonces, aquí, si alguien tiene la razón, no tenemos por qué responder de manera contraria a la realidad. Es que mira, me tratas mal, es que mira cómo eres este y el otro. ¿Y qué? Así soy yo. Entonces ahí hay que hacerse una pregunta. ¿Soy cristiano? ¿Soy cristiana? Porque así no actúa un hijo de Dios, una hija de Dios. Les sigo enseñando. La mayoría de los matrimonios cristianos, por ejemplo, tienen problemas con el papá o la mamá del cónyuge, o tienen problemas con los hermanos o hermanas del cónyuge. ¿La razón? Pues no son creyentes. Y bueno, ellos se manejan con sus criterios y ni modo, hay que respetarlos. Pues no creen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Como se lo decía hace unos minutos, antes de llegar aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Si mi esposa está sufriendo con mi familia por el trato que le den, etcétera, 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 que no es así, pero lo estoy manejando así. Si mi esposa está sufriendo con un maltrato que le está dando mi familia, etcétera, etcétera, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Simplemente es de vez en cuando saludarlos, decirles, nos da gusto verlos, 15, 20 minutos, vámonos. Porque no podemos romper relaciones. Pero tampoco tenemos que tener ahí a nuestra esposo sufriendo. O con amistades, es el colmo. Es que vamos a ir a visitar allá, acá, sí, pero ¿cómo son? Pero es que son mis amigos. No, pero es que primero es tu esposa, primero es tu esposo. Papi, ¿por qué vamos a esa casa? Esos adolescentes me tratan muy mal, esos jóvenes son mala onda. Es que son mis amigos. No, primero son tus hijos, primero son tus hijas, es como yo, primero son mis hijas. Todo esto que te estoy comunicando de parte de Dios
es para que aprendamos esto que Dios nos está comunicando, que ¿qué? Que tú y yo debemos decidir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros razonamientos, no conforme a nuestras emociones, no conforme a nuestra conveniencia, no, de esa manera no. Sigo enseñando por lo que leí anteriormente de Asuero y Basti. O si el esposo agrede con palabras, o agrede de manera física o de otra forma, y tu cónyuge te lo hace ver, ¿cómo debe responder? Porque estoy entrando al tema, ¿eh? Decide conforme a la voluntad de Dios. Lo vuelvo a decir. Si el esposo agrede con palabras a su esposa o de manera física a su esposa, o puede ser al revés, ¿no? La esposa es la que hace esto. O hay agresiones de otra manera. Y tu cónyuge te lo hace ver, te dice, oye, es que gritas, oye, es que casi me golpeas, oye, es que tus palabras. ¿Qué tiene que hacer el cónyuge? El que sea, ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón. Es lo que manda la Biblia. Pedir perdón y ponerse a trabajar en los aspectos del carácter que debe cambiar. Porque aquí ya te estoy orientando o te estoy dando ya en esta conferencia un contenido que nos ayuda a comprender mejor lo que el Señor me puso en mi corazón para comunicarte esta noche. Si a mí me dice mi esposa, oye, es que tu forma de hablar, oye, es que, ok, perdona de mi vida. ¿Y qué hago? Me pongo a trabajar. Por darte Biblia aquí, Colosenses 3:8 al 10, Colosenses 3:8 al 10, palabra de Dios para todos. Dice, pero ahora quiten de su vida todo esto, y menciona dos cosas, enojo e ira. ¿Qué cosa es enojo o ira? Es un enfado como actitud habitual o explosión pasional del momento, pero es habitual. ¿Qué es la ira y el enojo? Enfado como actitud habitual o explosión pasional del momento, pero repito, ambas son habituales. Es decir, no hay algo en que pueda haber una conversación, no hay algo en que pueda entablarse algo si no estoy enfadado, si no exploto. ¿Qué tienes que hacer ahí? Aquí dice, yo no lo escribí, quita de tu vida todo esto. Solo tienes que hacer tú. Alguien dijo, pero es que voy con Dios y le digo, quítame. ¿Y qué te dice Dios? Nada. ¿Sabes por qué no te dice nada? Porque ya te dijo, quítalo tú. ¿Eres cristiano? Quítalo. Ya sabes cómo se quita. Crucifícate con Jesús y empieza a creer que Él vive en ti y todo eso va a cambiar. Viene el Espíritu Santo y hace la obra. Pero sigo enseñándote más en este versículo, en estos textos de Colosenses 3:8 al 10. Dice que quites de tu vida la maldad. Maldad es una malicia perversa. Que quites los insultos o las ofensas, los agravios. Que quites las malas palabras o las palabras soeces o groseras. Dice el verso 9, que no se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Dice el versículo 10, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Entonces, aplicando esto que leí ahorita en estos textos y conforme a lo que le estoy enseñando de parte de Dios, es que una vez que estudiaste el entorno, todo alrededor, ¿por qué es mi esposa así? ¿Por qué es mi esposo así? ¿Por qué mi hijo, mi hija actúa así? ¿Por qué mi papá, etcétera, etcétera? O los servidores, ¿por qué actúan así? Tienes que estudiar el entorno, porque puede ser que tú o yo estemos generando eso y son inocentes los que tenemos a un lado. ¿Sí comprendiste lo que te dije? La mayoría de las veces los culpables somos nosotros. ¿Cuántos lo aceptamos? La mayoría de las veces, tú y yo los que estamos aquí, somos los culpables. Por eso actúan así. Si soy empresario y soy un mal empresario y digo, pero ¿por qué mis empleados no me rinden más? ¿Por qué mis empleados no son leales? No son leales? Porque yo como patrón soy mala onda. Les trato mal, les pago mal y bueno, un montón de cosas. Yo ya lo viví como empresario, ya lo viví. Apliqué todo lo cristiano en la empresa donde yo era patrón
No, hombre, los empleados estaban felices, eran bien leales, trabajaban más del 100%. Yo ya sé cómo es eso. Pero te puedo mencionar muchos aspectos más. Entonces, si tú eres el malo de la película, esposo, si tú eres la mala de la película, esposa, ¿qué tienes que hacer? Evalúate, evaluémonos. Y todo esto va a traer ¿qué? Mejoras, cambios, bendiciones. Si eso lo quieres, ahí está. Por eso Dios me puso a predicarte o enseñarte o darte esta conferencia esta noche. Sigo enseñando. Si después de examinar todo el entorno del comportamiento de tu cónyuge o lo que te pide, el resultado es que tu comportamiento es el que está haciendo daño a tu matrimonio, como te lo dije anteriormente. Repito, si después de examinar todo el entorno del comportamiento de tu cónyuge está triste o de repente te es respondona o respondón, poniendo ejemplos así más prácticos para me entender mejor, si después de examinar todo el entorno del comportamiento de tu cónyuge o lo que te pide, el resultado es que tu comportamiento es el que está haciendo daño a tu matrimonio, ¿qué te dijo Dios aquí en Colosenses 3:8? ¿Qué te dijo? Te lo recuerdo, te dijo, arroja de ti o pon muy lejos todas estas conductas que están perjudicando tu relación. Es lo que te dijo. Y de esta manera, ¿qué estás haciendo? Saneando tu relación. Puede ser familiar o del tipo que sea, como servidores, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos todo esto que te estoy comunicando de parte de Dios, trae sanidad, trae paz, trae alegría, trae armonía, trae buena relación. Y todo lo que te vengo comunicando de parte de Dios es para lo siguiente: para que no juzgues a tu cónyuge de manera injusta y encuentres la solución a lo que tiene en dificultad o riesgo, lo que gustes, tu familia, tu matrimonio, etcétera. ¿Para qué te estoy comunicando todo esto? Para que no juzgues a tu cónyuge de manera que injusta. Es que ella es la culpable, ya no quiero vivir con ella. ¿Así? ¿Por qué no te checas tú? ¿Por qué no me checo yo? Repito, la mayoría de los malos de la película somos nosotros. La mayoría de las veces. Somos nosotros. Porque no tenemos ni siquiera los textos bíblicos para cuando menos medio comprender, así como que, ay, creo que la estoy regando. Es muy importante que tomemos nota de esto que esta noche el Señor en su misericordia nos está comunicando. Porque, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? ¿Te acuerdas cómo se llama la serie, verdad? Seamos entendidos. Si a pesar de esto no somos entendidos, no, pues esto no se va a componer. Esto no se va a solucionar. Al contrario, se va a incrementar más lo malo. Número uno, porque ya estamos en el tiempo de la podredumbre al máximo. Ya se dieron cuenta, ¿no? Es un desastre esto. Para donde voltees, ¿sabes? Es un desastre. Bueno, si nosotros no nos ponemos a trabajar en lo que Dios nos viene enseñando, pues créeme, en lo personal, en lo tuyo, en tu casa, tu relación, no sé, tu trabajo, tu profesión, no sé, ahí va a seguir y cada vez peor. Porque Dios con esta serie, ¿qué es lo que quiere? Meternos a su orden, que nos salgamos de donde estamos hundidos y que empecemos a caminar en la voluntad de Él para que todo tenga remedio. Aplico en otra circunstancia esta misma conferencia. Leo Proverbios capítulo 12, verso 15, la versión Dios habla hoy, leo la parte A, Proverbios 12, 15, Dios habla hoy, leo la parte A, dice, el necio cree que todo lo que hace está bien. ¿Nos está hablando el Señor? No. Repito, Proverbios 12, 15, Dios habla hoy, la parte A, el necio cree que todo lo que hace está bien. ¿Qué significa necio? Falto de razón, falto de instrucción, o que no sabe lo que debía o podía hacer.
Eso es un necio. Lo repito, falto de razón, o sea, no tiene la razón. Falto de instrucción, ni siquiera sabe. Que no sabe lo que debía o podía hacer. Atienda esto de favor. Cuando una persona, un varón, una mujer, no importa la edad o condición económica o intelectual, etcétera, etcétera, cuando una persona con la condición de necio habla o actúa sin que se disponga a lo que Dios dice en las Escrituras, se atraerá un montón de perjuicios y pobres y los que estén cerca de él, porque también se los va a comunicar. Caso contrario, o lo opuesto al necio, quien sin ningún problema ponga por obra el consejo de Dios, Dios no solo lo va a aconsejar, sino Dios también hará que ese consejo se haga realidad por su gracia en todo lo que emprenda. ¿Ve? Los dos aspectos de la vida del ser humano. Pero ¿cuándo es esto? Cuando tú y yo, como te lo vengo enseñando y vengo repitiéndolo muchas veces porque ese es el núcleo de esta conferencia, cuando tú y yo primero analizamos, examinamos ¿qué? El entorno, lo que está alrededor. Si no hacemos eso, todo el tiempo que estuvimos aquí, por lo menos en la enseñanza, no tuvo ningún fruto, no tuvo ningún beneficio. Porque ¿de qué se trata cada enseñanza como estas que nos da Dios? De que mejoremos, de que nos enmendemos, de que hagamos las cosas bien. ¿Quieres saber cómo le va a un hombre o una mujer que actúa conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo quieres saber? Isaías capítulo 3 verso 10, Isaías capítulo 3 verso 10, nueva traducción viviente. Díganle a los justos, esto dijo Dios. Isaías 3:10, nueva traducción viviente. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. ¿Para qué nos vamos a enmendar? Para que estemos bien en todo. ¿Cómo está un esposo que con su esposa tiene problemas? O viceversa. ¿Cómo está una esposa que con su marido tiene problemas? ¿Cómo está? ¿En paz? ¿Feliz? ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? ¿Así está? Para nada. Esos esposos, esposas ni duermen, medio comen. Todo el tiempo están con un montón de cavilaciones, de reflexiones que no los dejan tener paz. Igual el soltero, la soltera, y qué decir el empleado, el patrón, etcétera, etcétera. La razón no ha hecho nada para ir corrigiendo, ir enmendando, ir cambiando. Yo le soy honesto, si su servidor, esto que está predicando yo el Señor, no lo viviera, yo tendría un montón de problemas con mi esposa, con mis hijas, y generados por mí, por ser un cabezón. Todos los años que llevamos de matrimonio, mi esposa me ha hecho ver un montón de cosas que están mal en mí. ¿Y qué he hecho yo? Infinidad de veces pedirle perdón y yo estar trabajando. Ya cada vez es menos que me llama la atención, cada vez es menos. ¿Qué quiere decir eso? Que he ido haciendo este estudio, este análisis de ver alrededor dónde estoy mal. Mis hijas nos dejan aquí su gatita, una gatita muy bonita de ellas que lo dejan aquí. Y hay veces que yo le digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dice mi esposa, no le grites. Y también en eso trabajo. Llega y está dando lata, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hasta en eso. No, le estoy abriendo mi corazón y lo que le estoy diciendo es verdad. O sea, checo mi entorno, o sea, a ver, ¿por qué le grito a la gata? No, pues ya sé, estoy hasta arriba del estrés, es 4, es 5 y es 6, por toda la chamba de todo el día. Entonces el animalito maulla, le digo, sí, ahorita te abro la puerta, sí, ahorita. Ah, ¿quieres agua, verdad? ¿Quieres comida? Ahorita. Pero eso lo tenemos que hacer todos los días, siempre, no dejarlo de hacer. Y lo que ya avanzamos, mantenerlo, pero es así.
te sigo enseñando, no determines o resuelvas hacer o decir algo sin antes examinar el entorno o el asunto o situación que rodea ese problema. Repito, no determines o resuelvas hacer o decir algo sin antes examinar el entorno, el asunto o situación que rodea ese problema, esa situación, esa circunstancia. Y desde luego debemos hacerlo como el Señor lo determinó. ¿Cómo lo tienes que hacer? Como Dios lo determinó, no como se te ocurra, no como se me ocurra, no como sienta, no como quiera, no, es como Dios lo determinó. Si a mí ¿se acuerdan cuando habló el Señor acerca de la disciplina ahí en Mateo 18, 15 al 17? Dijo, si alguien si tienes algo contra tu hermano o hermana, ve tú y él solos y hablen, etcétera, etcétera. Y cuando llega al final Jesús y le dice, si tu hermano o tu hermana después de tantas veces no, córrelo, tenlo por gentil y publicano. Y entonces el Señor le dice a todos sus discípulos, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al hermano? Y Pedro, que era el bien metiche, dijo, 7. ¿Y qué le contesta Jesús? Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, no es que le dijo, vas a multiplicar 70 por 7. No, de manera indefinida. ¿Por qué saqué a colación aquí ese personaje? Porque él también tuvo que corregir su pensamiento, su manera de decidir del apóstol Pedro. Todos en diversas áreas necesitamos hacer esto. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Como Dios lo determinó. Si lo hacemos así, dice el Proverbios capítulo 2, verso 6. Proverbios capítulo 2, verso 6. Leo la versión traducción lenguaje actual. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Como dice Proverbios 2, 6, traducción lenguaje actual. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Sí. ¿Cuándo me va a ayudar en todo? Cuando este examen, cuando este análisis que tengo que hacer alrededor del problema que hay, antes de hablar, antes de hacer algo, si lo hago como dice Dios, entonces Dios me ayuda y todo sale bien, porque es lo que necesitamos. ¿Cuántos tenemos problemas hoy? Solo una hermanita, está bien, qué bueno. ¿Cuántos tenemos problemas hoy? Hasta aquí lo que Dios nos ha hablado. ¿Ya comprendimos por qué tenemos problemas? Porque hemos hablado así nada más, porque hemos actuado así, como el Asuero, o los hermanastros de José, porque hemos actuado así. Y un montón de personas que hay en la Biblia, o Nabucodonosor, le dijo, te va a pasar esto, no, yo sigo igual. Es importante que dejemos que lo que Dios nos está enseñando entre a nuestro corazón, entre a nuestro espíritu. Es muy importante, amados hermanos, hermanas. De esa manera es como se enmiendan un montón de situaciones, muchas. ¿Cuántas veces el esposo trae a veces hasta amargura y su esposita está ahí diciéndole, mi vida, ¿cómo te fue? ¿Qué te importa? Y, caray, mejor le hubiera traído una torta ahogada y una coca y cómete esto para que no grites. Hay situaciones así. ¿Y todo por qué? Porque el marido ve a saber qué problemas por ahí enfrentó, situaciones estresantes, y en el camino de pérdida no fue a Dios y le dijo, Señor, te entrego todo este coraje, te entrego toda esta presión, te entrego todo esto. No lo hizo. Yo conocí un pastor hace muchos años, nos compartió un tema diferente a este. Pero él dijo, miren, yo ya aprendí algo. Cuando llego a casa, generalmente yo llego estresadísimo de la congregación. Una congregación de miles allá en Texas. Dice, yo llego estresadísimo de la iglesia. Y cuando mi esposa me dice, ¿cómo estás? Ahorita, mi vida, ahorita te digo, ¿saben por qué? Porque corro a mi recámara y me pongo a orar. Señor, ahí te aviento esto. Señor, me vacío del otro. Señor, vengo que como agua para chocolate. Señor, cálmame.
Y después de 15 minutos ya salgo y me dice mi esposa, ¿qué te pasó? No, ¿qué me preguntaste? ¿Cómo estás? Bien, mi vida. ¿Nos está cayendo el 20? No. Porque este hombre, a través de este hombre, Dios me enseñó parte de esto. O sea, primero me analizo, primero me examino, ¿cómo estoy yo? Porque un esposo, una esposa cristiana, un hijo, una hija cristiana, un empleado cristiano, un empresario cristiano, un profesionista cristiano, cristiana, lo primero que tienen que hacer antes de es, a ver, ¿cómo ando? ¿Qué pensamientos traigo? ¿Qué ideas tengo? Yo he sabido de esposos que quieren matar a la esposa porque les vienen ideas de que le es infiel. De bueno que aquí en Ocotlán creo que no hay nadie, pero en otros estados del país yo he sabido que la quiere matar porque dice, es que creo que me engaña. Bueno, si ese es tu problema, ya sabes lo que tienes que hacer. Saca eso, llévalo al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Concluyo donde inicié en Proverbios 4:24. Proverbios 4:24, nuevamente leo la versión Palabra de Dios para Todos. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. ¿Cómo lo vas a evitar tú? ¿Cómo lo voy a evitar yo? Examinándome, analizándome de esta manera. Concluyo, es muy importante no emplear una idea o pensamiento equivocado a cualquier cosa o circunstancia. Te lo vuelvo a decir, es muy importante no emplear una idea o pensamiento equivocado a cualquier cosa o circunstancia, porque de allí nos vendrán multitud de dificultades, tanto temporales como eternas. Oremos. Padre, te damos gracias, muchas gracias por tu presencia hoy. Te agradecemos, Señor, por venirnos a enseñar algo que nos va a ayudar mucho a los que lo pongamos en obra, Señor, para que todo lo que hagamos, antes de que lo hagamos, o antes de que salgan palabras de nuestra boca, o antes de que podamos expresar de nuestras emociones y sentimientos, antes de todo ello, que nosotros primero examinemos el entorno, examinemos todo alrededor nuestro, lo analicemos, Señor, para que emitamos los juicios tuyos y de una manera equitativa. Porque muchas veces sí usamos textos bíblicos, pero los usamos mal, porque no nos lo aplicamos a nosotros primero. Señor, te agradecemos por tu bondad y por tu gracia, por habernos enseñado este principio que nos va a ayudar muchísimo. Repito, aquellos que seamos persuadidos, aquellos que en verdad te amemos y te temamos a ti, Señor, a que se solucionen muchas cosas que en nuestra vida y alrededor de nuestra vida no están bien, y que evitemos en lo futuro ser nosotros quienes engendremos estos problemas que hasta el día de hoy tenemos. Gracias una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas.